Es el año 1024 a.C. Una serie de bombas nucleares arrasan Sumeria. La nube radiactiva mata a la mayoría de los humanos de la zona y obliga a huir a los no humanos. Es la guerra de los dioses. Esto es historia. Esta es la historia que no nos han contado. Esta es la historia responsable del pasado, del presente y del futuro inminente. Hay que empezar por entender las más de 20.000 tablillas sumerias encontradas en su mayoría en Irak, hace más de 100 años. Unas 250 personas que leen sumerio, se han dedicado a su traducción. A la cabeza Zecharia Sitchin, que dedicó casi toda su vida a esta labor. La conclusión de estas traducciones es sencilla. Hace miles de años la raza Anunnaki llegó a la Tierra en busca de minerales necesarios para reparar su débil atmósfera. El oro fue su mejor hallazgo. Cansados de trabajar extrayendo el oro, decidieron manipular genéticamente al humano y convertirlo en su trabajador esclavo. A cambio, los Anunnaki enseñaron al hombre a cultivar la tierra y a construir casas. Según las tablillas, los Anunnaki modificaron genéticamente a los primeros homínidos y lo convirtieron en humano. El origen del origen es donde no hay posibilidad de confirmación, pero la historia posterior, la del control de la población humana, sí ha quedado clara en las tablillas. Ya que muchas de ellas fueron escritas en presente, ordenadas por los dioses a sus escribas humanos. Hay seres superiores a nosotros que llevan el control de la raza humana. Pero lo que nos interesa saber es quiénes son, cómo nos manipulan, y cómo debemos de desenvolvernos en estos momentos claves de la evolución en nuestro planeta. Es este un tema complejo que merece abordarse con el máximo rigor, así que también presentaremos opiniones de estudiosos del tema que nos ayuden a aclarar ideas. Muchos creen que los Anunnaki existen. Su planeta Nibiru-Bai viene en nuestro sistema solar y ahora está de vuelta. La existencia de este planeta ha sido mencionado por muchos estudiosos del tema. Por lo tanto, en este video vamos a dedicar parte del tiempo a recopilar aquellos datos que se consideren más relevantes. Todo lo que nos ayude a aclarar quiénes son los que nos controlan y sus personalidades, nos ayudará a entender cómo funciona nuestro planeta y por lo tanto, los intereses que están detrás de los movimientos políticos, económicos y bélicos. Tal vez incluso nos ayude a liberarnos y a convertirnos en seres humanos independientes y dueños conscientes de nuestro libre albedrío. Zecharia Sitchin nos ha revelado a los Anunnakis. David Icke nos ha desvelado a los reptilianos en el gran secreto. ¿Pero son los mismos? Para comenzar, las gentes antiguas no tenían dioses en el sentido acostumbrado de esta palabra. Por ejemplo, considere el cercano Oriente Antiguo. A lo largo de los 2 milenios que preceden el nacimiento de Cristo, esta área fue dominada políticamente por 2 reinos poderosos, Asiria y Babilonia. El idioma hablado a lo largo del área era el acadio. Sin embargo, las nociones populares de esas personas sobre los dioses y la religión son erróneas. Estas nociones incorrectas simplemente provienen de un error en la traducción de una palabra acadia. El acadio de las lápidas cuneiformes habla extensivamente sobre asuntos de los Ilu. Esta palabra normalmente ha sido traducida erróneamente como los dioses. Y esto es lo que da lugar a las nociones populares sobre la religión del cercano Oriente Antiguo. La hipótesis entera de que el cercano Oriente tiene restos de su religión apoyándose en una falsa traducción. Esa es la interpretación de los Ilu como los dioses. Si este apoyo demuestra ser falso, como les mostraremos a continuación, la hipótesis entera de la religión del cercano Oriente se derrumba y debe desecharse. La premisa de que los Ilu significa los dioses simplemente es falsa. Porque esto no es lo que la palabra en acadio antiguo significa. Su significado literal en acadio es los tipos altos. Este significado literal es aceptado por los lingüistas principales, y sin embargo continúan aseverando que aunque el significado literal de la palabra sea los tipos altos, lo que los acadios, los asirios y los babilonios realmente quisieron decir era los dioses. ¿Pero por qué tal insistencia? ¿En qué evidencia se basa esta demanda?
Los Ilu eran los seres claramente antropomórficos mucho más altos que los humanos ordinarios. Estos son representados como seres muy altos. Se estima que su altura era de 4,5 metros. Entre 14 a 15 pies de altura. ¿Pero quiénes eran estos seres? ¿Cómo es que existieron tales personas? Eran miembros de una rama evolutiva ahora extinta de las especies humanas, el supuesto Homo gigantus. ¿Eran producto de aberraciones genéticas? ¿Habían en la antigüedad plantas que producían naturalmente potentes hormonas de crecimiento para crear tales gigantes? Claramente los Ilu deben de haber tenido algunas otras características notables además de su altura, puesto que llevó a las personas a pensar en ellos como seres divinos. Encontraremos las respuestas en otra civilización antigua que precedió a los acadios, asirios y babilónicos. Esta civilización antigua llamó a su tierra Sumeria, la tierra de los vigilantes. La civilización sumeria es una de las civilizaciones humanas más antiguas de la Tierra. Floreció casi de la noche a la mañana alrededor del 3800 a.C. en Mesopotamia. Y desapareció en 2024 a.C. cuando fue destruida por una nube mortalmente radiactiva traída por los vientos orientales desde la península de Sinaí, donde según algunos archivos antiguos, tuvo lugar una guerra nuclear. Después de transcurridos un par de siglos necesarios para que disminuyeran los niveles de radiación, Sumeria fue seguida por Babilonia, cuyo poder fue desafiado entonces por Asiria. Akkad era la extensión norteña de Sumeria, y se desarrolló totalmente poco antes de la caída de Sumeria. La cultura y el idioma evolucionaron a partir de Sumeria, y los Ilu de los acadios, babilónicos y asirios también provienen de Sumeria. Sin embargo, los sumerios eran más específicamente descriptivos al referirse a ellos. Ellos los llamaron Anunnaki, que en el idioma sumerio significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Esto nos da una respuesta clara acerca de quiénes eran estos tipos altos. No eran alguna casualidad de la naturaleza causada por mutaciones genéticas humanas. Ni se trataba de poderosas hormonas de crecimiento. Eran visitantes del espacio exterior. Ellos sabían de lo que hablaban. Los antiguos sumerios dejaron para nosotros innumerables información astronómica detallada y correcta sobre el sistema solar, y todos los 9 planetas conocidos por nosotros hoy en día. Estas representaciones van acompañadas por descripciones detalladas acerca de su funcionamiento. Lo increíble es que estos son planetas que son totalmente invisibles sin los poderosos telescopios que utilizamos hoy en día. El conocimiento astronómico pasado a nosotros por los sumerios incluye la descripción del 10º planeta del sistema solar, que era el planeta hogar de los Anunnaki. Dado la exactitud del conocimiento sumerio sobre los 9 planetas, asteroides, cometas y estrellas distantes que nosotros conocemos hoy a partir de nuestros potentes telescopios, no hay razón para creer que estaban equivocados. Los relatos sumerios de los Anunnaki no dejan duda alguna que estos seres estaban tecnológicamente muy avanzados. Poseían equipo eléctrico y electrónico, semiconductores y láser. Eran muy adelantado en sistemas de comunicación de radio, computadoras, robótica, aviones, cohetes y satélites artificiales. Tenían plantas de energía nuclear y armas, y utilizaban dispositivos de antigravedad. También habían avanzado altamente en tecnología biomédica. Y esto es de esperarse, ya que es necesario tal nivel avanzado de tecnología para los viajes interplanetarios. No es entonces de extrañarse que al descubrir las tablas sumerias a mediados del siglo XIX, los hechos descritos en ellas parecían magia. Por eso estos textos fueron etiquetados como mitológicos, y las referencias a los visitantes espaciales se interpretaron como teológicos. Pero si las escrituras sumerias eran mito, ¿cómo es que han venido a contener detalles correctos sobre ciencias y algunas tecnologías que nosotros hemos recién redescubierto? ¿Cómo es que ellos pudieron pintar y describir dispositivos los cuales el dogma conocido no acepta que pudieran haber tenido? ¿Cómo podrían ellos saber detalles de Urano y Neptuno que nosotros hemos redescubierto recientemente con la misión del Voyager 2? El dogma conocido como historia aceptada no proporciona ninguna respuesta, y ya es tiempo para irlo desechando.
En ausencia de evidencia contraria, sería bueno comenzar en creer a los sumerios, y lo que ellos dejaron escrito sobre los Anunnaki. Existe otra razón del por qué se pensaba en los Anunnaki como dioses. Ellos fueron nuestros creadores. Según los archivos sumerios, los Anunnaki aterrizaron primero en la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. En un tiempo en que la evolución de la Tierra estaba en el punto de los homínidos. Los Anunnaki vinieron a la Tierra, no para jugar a ser Dios, sino por una razón más práctica. Para recolectar minerales para el uso en su planeta hogar. La dificultad de minar pronto se hizo demasiado duro para ellos, y entonces tuvieron la idea de crear un trabajador esclavo. El gobernante de su planeta hogar le dio la orden a su hijo Enki, quien trabajaba en la misión de la Tierra como principal científico genético, crear a través de la ingeniería genética, a un nuevo ser para ser utilizado como obrero y esclavo. Este ser tenía que ser lo suficientemente adelantado como para que pudiese realizar trabajos complejos, es decir, más adelantado que cualquiera de los animales disponibles. Pero también menos adelantado que los propios Anunnaki, para que estos pudieran justificar el no tratar a los nuevos seres como personas morales y poder usarlos como esclavos. La solución de Enki fue crear un genético híbrido entre los homínidos terrestres y los mismos Anunnaki. Después de muchos experimentos fallidos, recontados en detalle en la épica sumeria de Atrahasis, por fin tuvieron éxito. El resultado fue el Homo sapiens. Los líderes Anunnaki encontraron que estos nuevos seres llenaban sus expectativas. Y los pusieron a trabajar en las minas y en otras partes de sus colonias, que incluyeron la antigua Mesopotamia. Los primeros hombres trabajaron para sus dioses. La palabra semítica Abod, que se interpreta hoy como el culto, literalmente significa trabajan para. Ese fue el principio de la relación entre hombres y dioses. Los primeros hombres no rindieron culto a sus dioses. Trabajaron para ellos. ¿Cómo entonces evolucionaron los humanos de una raza esclava a una civilización? Esto pasó gracias a Enki. Mientras la asignación de Anu fue crear una raza de esclavos, en su corazón Enki quiso más. Él quiso crear un ser similar a él. No solo físicamente, sino también mental, intelectual, emocional, y espiritualmente, incluyendo todas las habilidades psíquicas. Y esto fue lo que hizo. Los otros líderes Anunnaki estaban enfurecidos y trataron de destruir la creación de Enki. Sucedió que la última edad de hielo estaba por acabar en ese momento, y un gran diluvio barrió la Tierra. Fue un evento completamente natural, pero el líder Anunnaki Enlil decidió usarlo para librarse de la creación de Enki. Sin embargo, Enki frustró su plan salvando a un grupo de humanos guiados por uno que vino a ser conocido como Noé. La transformación del animal esclavo en la persona inteligente y emocional, que nosotros llamamos el ser humano, se activó por Enki, quien concedió un regalo de amor a sus criaturas. Esta casualidad se recuenta con mucha distorsión como de costumbre en la Biblia. La serpiente, o Nahash en el hebreo original, quien sedujo a Adán y Eva al pecado, fue Enki. La fruta que ellos comieron no fue una manzana, ni cualquier otra fruta física en absoluto. La palabra la fruta tiene un significado sexual. Adán y Eva no comieron fruta, ellos hicieron el amor. El amor específicamente hecho en lugar de meramente comprometido en la reproducción. Como todos saben, la conducta sexual humana es notablemente diferente de cualquier otra especie. Los animales procrean meramente y los humanos hacen el amor. Esta diferencia es el resultado de lo que Enki hizo a una pareja humana ese día en el Edén, el nombre sumerio original del que el Edén bíblico fue derivado. Precisamente como Enki predijo y planeó, concediéndoles a los humanos el hacer el amor, fue un disparador que abrió el potencial espiritual más alto y una de las formas psíquicas de la emoción humana más alta, llamado amor. Mientras inicialmente enfureció a los otros Anunnaki, incluyendo a Enlil, eventualmente aceptaron la hazaña de Enki. Les concedieron a los humanos los elementos esenciales de civilización y les permitieron vivir lado a lado con ellos. Los humanos se repartieron en 3 regiones: Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Estas fueron las 3 civilizaciones humanas más antiguas. Los Anunnaki mantuvieron la 4ª región, Tilmun, para ellos como su puerto espacial.
Esta región lleva hasta la fecha el nombre de un líder Anunnaki. Nosotros lo llamamos la península de Sinaí. Pero lleva el nombre de un dios semítico antiguo llamado Sin. Este reinó sobre la región mientras su hijo Shemesh vistió su uniforme de águila mientras comandaba los funcionamientos diarios del puerto espacial. Esto era lo que nuestros antepasados conocieron como sus dioses. Ellos no eran dioses en el sentido religioso, y no existía religión como tal. Los dioses no eran una cuestión de creencia. Las personas vivieron lado a lado con ellos en ciudades construidas por los obreros humanos bajo la dirección de arquitectos e ingenieros Anunnaki. Las personas podían ver y oír a sus dioses, y si eran privilegiados podían hasta tocarlos. Algunos humanos particularmente privilegiados consiguieron tener sexo con ellos. No había necesidad ciertamente a creer en ellos. Los dioses eran para los antiguos, como son a nosotros hoy nuestros presidentes, parlamentarios, dictadores, u otras formas de gobierno. Ellos hacen leyes que nos dicen qué hacer, y puede ya sea gustarnos o bien podemos detestarlos, pero no dudamos de su existencia. Esto es lo que los dioses eran a nuestros antepasados. Los llamados templos eran literalmente casas de estos seres extraterrestres. Llenas de artefactos tecnológicos como son nuestras casas hoy. Y que ciertamente parecían mágicos a nuestros antepasados. La última clarificación que necesitamos hacer sobre los dioses Anunnaki es considerando su inmortalidad. Los antiguos, de hecho, pensaban en sus dioses como inmortales. Sin embargo, no eran inmortales en sentido sobrenatural. Ellos podían morir en un accidente o una guerra. Y la radiación les era también mortal para ellos, como lo es para nosotros. Cuando la nube radiactiva de la explosión nuclear en la península de Sinaí flotó encima de Sumeria, los dioses corrieron por sus vidas. Su llamada inmortalidad era para nosotros su sumamente largo e indefinido período de vida. Por ejemplo, Enki llevó el primer grupo de Anunnaki que aterrizó hace aproximadamente 450.000 años en la Tierra, y todavía estaba por acá en el año 2024 a.C., después de que Sumeria fuera envenenada por la radiación. El investigador Zecharia Sitchin creía que la duración del período de vida de los Anunnaki era el resultado de cómo evolucionó la vida en su planeta. Algunos defienden también que los Anunnaki probablemente extendían sus vidas a través de una tecnología biomédica avanzada. Los textos antiguos también relatan que los Anunnaki reavivaron personas muertas. Esto suena a sobrenatural, pero hay que tomar en cuenta que era difícil para los antiguos establecer cuándo exactamente estaba muerta una persona. Quizás aquellos que fueron reavivados con éxito por los Anunnaki no estaban verdaderamente muertos. La relación entre dioses y hombres era como lo descrito anteriormente. No solo en Mesopotamia, sino que a través de todo el mundo antiguo.